Podemos me lleva a la Asamblea Regional de Murcia para denunciar que el fundamentalismo de mercado está oprimiendo a nuestras sociedades al impedir que el Estado cuente con recursos suficientes para garantizar servicios de calidad a todo el mundo. Veámoslo. Pues hemos llegado a la Asamblea Regional de Murcia por boca del diputado de Podemos, Víctor Ejío. En una larga diatriba contra el capitalismo de libre mercado, el de Podemos nos termina calificando de falsos profetas del fundamentalismo de mercado que está matando a millones de personas en todo el mundo. Porque si no fuera por el fundamentalismo de mercado, el Estado contaría con recursos absolutos para que las sociedades vivieran en perfecta armonía y en completa prosperidad. Escuchémoslo. Los defensores del liberalismo capitalista nos venden que el mercado es la solución a todos los problemas, a todos. Si hay un problema, basta con dejarlo en manos de la iniciativa privada, de la ley, de la oferta y de la demanda. Y esa mano invisible, de la que hablaba Adam Smith, se ocupará del resto. El libre mercado es el mecanismo brutal que está condenando a la inmensa mayoría de las familias españolas a la precariedad, a no llegar a final de mes, el que deja a millones de españoles sin vacaciones porque no pueden permitírselo. Es la causa principal de los problemas de salud mental de miles de jóvenes, porque sin un techo no hay horizonte, no hay proyecto de vida, no hay seguridad existencial. El libre mercado es un asesino, es un genocida. Pero, señorías, el libre mercado no es invisible, no es anónimo, no lo es. Detrás de la cortina del libre mercado, como en la historia del mago de Oz, están los mercaderes, personas con nombres y apellidos, están los partidos que trabajan para los mercaderes y están también sus profetas. Y sí, digo profetas porque eso es el mercado, una ilusión, una promesa de redención que nunca se va a cumplir, una utopía mortífera, asesina, que todos los años se lleva por delante millones de vidas en todo el mundo. El opio del pueblo, una religión que tiene sus falsos dioses, como Trump o Milei, que tiene sus iglesias en España, como el Instituto Mises de Barcelona o el Juan de Mariana, y que tiene también sus falsos profetas, Juan Ramón Rayo, Miguel Anso Bastos, Daniel Lacalle, Espinosa de los Monteros, Vox Street Wolverine. Señorías, hoy es 23 de mayo de 2025. Hace más de 5.000 años que surgieron las primeras civilizaciones humanas en Mesopotamia. Los avances científicos desde el Renacimiento, los enormes progresos técnicos que la humanidad ha vivido desde la Revolución Industrial, nos colocan hoy en una situación privilegiada. Por primera vez en la historia tenemos todos los recursos y conocimientos necesarios para que todos los seres humanos coman 3 veces al día, tengan una educación, una sanidad pública de calidad, para que tengan también una vivienda, un trabajo digno, y todo eso en equilibrio con el medio natural. Solo una religión nos separa de ese sueño, el fundamentalismo del libre mercado. Da igual que hablemos de la vivienda, de transporte, de sanidad, de educación o de las ITV. Hay que acabar con el libre mercado y con sus pitonisos. Dicho en otras palabras, por culpa de falsos profetas como un servidor, el Estado no puede desplegar todo el intervencionismo que le gustaría desplegar para así garantizar que todo el mundo coma suficientemente cada día o para que todo el mundo cuente con una sanidad y una educación pública de altísima calidad. Los mercados avanzan y lo arrasan todo, al tiempo que los estados retroceden y se empequeñecen por culpa de falsos profetas, de propagandistas como un servidor, que le lavamos el cerebro a la gente para que reclame cada vez más mercado, aunque este sea su carcelero, y menos Estado, aunque este sea su liberador. Sin tanto fundamentalismo de mercado en el ambiente, los estados contarían con muchísimos más recursos y serían, por tanto, capaces de garantizar una amplísima provisión de servicios públicos de calidad para todo el mundo.
Este argumento, sin embargo, solo tiene un problemilla, y es que jamás el tamaño del Estado español ha sido tan elevado, ha sido tan grande como en la actualidad. A día de hoy, el Estado español maneja más recursos absolutos que en toda su historia. Lo podemos comprobar en este gráfico que recoge el gasto público del Estado español después de inflación, es decir, ya corregido el efecto de la inflación. Como vemos, el gasto público real del Estado español en el año 1980 era de 187.000 millones de euros, con poder adquisitivo equivalente al de 2024. Apenas 10 años después, el tamaño de ese Estado prácticamente se duplica. En 1990, el gasto público en términos absolutos era de 344.000 millones de euros. 20 años después, en 2010, el tamaño de ese Estado prácticamente vuelve a duplicarse. En 2010, el gasto público real, después de inflación, ascendía a 647.000 millones de euros. Y desde entonces es verdad que el ritmo de expansión del gasto público se ha ralentizado, y quizá por eso esta gente cree que el Estado se está desmantelando, porque ya no crece tan rápido como crecía antes. No es que decrezca, es que no crece tan rápido como venía creciendo, pero aún así, en el año 2024, el gasto público real del Estado español era de 722.000 millones de euros, casi 4 veces más de lo que gastaba el Estado español, después de inflación, esto no se explica por la inflación, en el año 1980, máximo histórico. Pero bueno, es verdad que el gráfico anterior podría contener una trampa, y es que si la población española va en aumento, como ha ido en aumento desde la década de los 80, pero también como ha ido en aumento durante el último lustro, pues entonces que el gasto público total, aún corregida la inflación, esté aumentando, no significa que el Estado esté destinando una mayor cantidad absoluta de recursos para cada uno de sus ciudadanos. Si, por ejemplo, el gasto público se duplica, pero la población aumenta por 4, entonces el gasto público promedio por habitante habría caído a la mitad. Así que conviene que corrijamos el gráfico anterior en función de la evolución de la población en España. Es decir, que expongamos cómo ha evolucionado el gasto público per cápita después de inflación. Y como vemos en este gráfico, el gasto público per cápita después de inflación también se halla, oh sorpresa, en máximos históricos. En el año 1980, el Estado español gastaba una media de 5.000 euros por español. 5.000 euros, repito, corregida la inflación, con un poder adquisitivo equivalente al de 2024. Una década después, en 1990, gastaba 8.800 euros por español. Y en el año 2010, 13.778 euros por español. Como vemos, también una evolución ascendente muy potente, aunque no tanto como en el caso del gasto público agregado, simplemente por el efecto que ha tenido que la población durante esas fechas también aumentara. Y por último, en el año 2024, el último de la serie histórica, el gasto público per cápita después de inflación en España ya asciende a 14.729 euros. Es decir, 3 veces más, el triple de lo que se gastaba en el año 1980. Y uno podría decir, ¿pero por qué comparas el gasto público per cápita de 2024 con el de 1980? ¿Qué relevancia histórica tiene una fecha tan alejada en el tiempo? Pues tiene mucha relevancia histórica, porque la explicación oficial de la izquierda es que el auge del pensamiento neoliberal comienza justamente en el año 1980. Comienza con la victoria de Margaret Thatcher en 1979 en Reino Unido y con la victoria de Ronald Reagan en los Estados Unidos. El mundo, por tanto, comienza a girar hacia el neoliberalismo, hacia el fundamentalismo de mercado, a partir de la década de los 80.
en general la década de los 70 sigue considerándose como la culminación de las políticas keynesianas previamente aplicadas, que también habría mucho que hablar sobre si realmente se aplicaron o no políticas keynesianas en un mundo caracterizado por el equilibrio presupuestario, la estabilidad cambiaria y una política monetaria contingentada en última instancia por el patrón oro. Pero bueno, sería otro debate. Lo que estoy diciendo es que, según Víctor Ejío, tras 5 décadas de desmantelamiento continuado del estado de bienestar como consecuencia de la proliferación del fundamentalismo de mercado neoliberal a partir de la década de los 80, tras 5 décadas sucediendo esto, hoy el Estado español gasta per cápita y después de inflación 3 veces más, el triple, de lo que gastaba antes de que el pensamiento neoliberal triunfara y reconfigurara las estructuras de los estados modernos. Además, y este es el punto clave, resulta muy curioso que Víctor Ejío nos esté diciendo que la población española sufre de muchísimos males, de una educación deficiente, de una sanidad deficiente, de pobreza absoluta, porque el Estado no cuenta con suficientes recursos para atenderlos a todos, como consecuencia del auge de ese fundamentalismo de mercado que limita la capacidad que tiene el Estado para apropiarse y redistribuir recursos entre la población. Resulta muy curioso que diga eso cuando en el año 2024 el Estado ha manejado, tanto en términos absolutos como en términos per cápita, más recursos que en toda su historia. Es decir, en el momento en el que el Estado tiene más recursos, es el momento en el que los servicios públicos son peores. Pues algo no cuadra, ¿no? O quizá cuadra demasiado bien. Quizá es que el Estado sea un gestor muy ineficiente de los recursos que maneja y, por tanto, cuanto más abarque, peores servicios proporcione. Y quizá también sea que el Estado, en contra de lo que suele decirnos gente como Víctor Ejío, no tiene el más mínimo interés en proporcionar servicios públicos de calidad a los ciudadanos. El principal interés del Estado es parasitar a su población y, en todo caso, mantenerla adormecida para que no se rebele y para que le obedezca. Pero la prioridad, desde luego, no es servir al ciudadano, sino servirse a sí mismo. Por tanto, el cuento estatólatra de Víctor Ejío no tiene ni pies ni cabeza. El supuesto auge de ese fundamentalismo de mercado ni ha impedido que el tamaño del Estado aumente hasta su máximo histórico, ni tampoco el aumento del Estado hasta ese máximo histórico ha mejorado la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía. Más bien parecería que quien está intentando adoctrinar a la población para ocultar los múltiples rotos que tiene el fundamentalismo estatal es el propio Víctor Ejío, quien se inventa un fantasma del fundamentalismo de mercado para no reconocer el profundo fracaso del fundamentalismo estatal. Con todo, también hay que decir que existe un lado positivo en esta invectiva propagandística antimercado de Víctor Ejío en la Asamblea Regional de Murcia. Y es que el movimiento liberal libertario en España, aún siendo muy pequeño, probablemente haya visto incrementada lo suficiente su influencia durante los últimos años como para que desde la oligarquía estatal ya no puedan seguir ignorándonos. Que cuidado, no estoy diciendo que nos teman demasiado, porque por desgracia creo que cuantitativamente todavía no hay muchos motivos para temernos demasiado. Pero como poco, el discurso liberal libertario ya tiene en España una entidad suficiente como para que Podemos, en un parlamento autonómico, lo airee como un espantajo que hay que terminar aniquilando para que florezcan nuestras sociedades. Hay que acabar con el libre mercado y con sus pitonisos. No me cabe duda de que lo intentaréis, pero nosotros también seguiremos luchando para acabar con el hiperestado y para acabar también, políticamente, que no literalmente, con los intelectuales cortesanos de ese hiperestado.